Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Once Ideal. En el día de hoy tenemos una entrevista muy especial con Enric Gallego, actual jugador del Club Deportivo Tenerife. ¿Cómo estás, Enric? Bienvenido al Once Ideal. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? También nos acompaña en el día de hoy nuestro especialista particular en Primera Federación, aquí en esta casa, en el Once Ideal, Jorge San Cristóbal Sancris. ¿Cómo estás? Muy buenas, Guille. Pues nada, entrevista muy especial, no solo por Enrique, que bueno, ya habla por sí solo de lo que es Enrique como jugador y lo que ha sido en los últimos años, sino de un club como el Tenerife y sobre todo nuestra categoría que tratamos con tanto esmero. Así que nada, deseando de empezar la entrevista. Y también tenemos con nosotros a Lucas Méndez, corresponsal del Once Ideal en Tenerife, que además precisamente sigue toda la actualidad de este club, del Club Deportivo Tenerife. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. Muy bien, ¿qué tal? Pues nada, con muchas ganas de empezar, entrevistar al segundo capitán del Tenerife y nada, a ver qué nos cuenta hoy. Perfecto, pues tenemos ya con nosotros aquí en el Once Ideal a Enric Gallego, actual jugador del Club Deportivo Tenerife, con el que vamos a mantener una gran entrevista en esta casa. Saludo, por supuesto, a todos los espectadores que nos van a acompañar al otro lado de la pantalla. Sed bienvenidos y empezamos con nuestro protagonista de hoy aquí en el Once Ideal, Enric Gallego. Actual jugador del Club Deportivo Tenerife en Primera Federación, pero eso sí, vamos a repasar su trayectoria profesional porque es un veterano de esto del fútbol, tiene muchísima experiencia en todas las categorías. Formado en las categorías inferiores del Buen Pastor, en su barrio en Barcelona, ha militado en varios equipos del fútbol barcelonés y catalán, hasta que en 2009 Enric Gallego recala en el filial del Real Club Deportivo Español en Segunda División B. Este movimiento, y aquí viene una parte curiosa a la que le dedicaremos la entrevista también, le permitió dejar atrás otros oficios que compaginaba con el fútbol en aquel momento, antes de dar el salto ya también a otros clubes como el Cornellá, el Badalona o el Olot. Su primer gran salto profesional también se produce en invierno de 2018, cuando Enric ficha por el Extremadura, en aquel momento en Segunda B, con el cual logra el ascenso esa temporada a Segunda División, el curso 17-18. La siguiente temporada, la 18-19, Enric completa una primera vuelta espectacular con el Extremadura, anota 15 goles en 19 partidos en Segunda División, y eso precisamente provoca su fichaje por la Sociedad Deportiva Huesca en el mercado de invierno en Primera División, en el año 2019. Ese mismo verano, Enric Gallego recala en el Getafe Club de Fútbol, donde permanece media temporada, llega a disputar la Europa League y en invierno de 2020 ya se marcha a Club Atlético Osasuna, donde permanece hasta 2021. A partir de entonces, con eso ya vamos a la actualidad, Enric Gallego ficha por el Club Deportivo Tenerife, que es su actual club, donde ahora mismo está cumpliendo su quinta temporada. En estos momentos, en Primera Federación, Enric lidera el ataque de un equipo que ahora mismo se encuentra a las puertas del ascenso, y además Enric es el máximo goleador tanto de su club como de la competición liguera. Así que tenemos aquí a una auténtica estrella, a un protagonista muy especial con el que vamos a disfrutar hoy en el Once Ideal, Enric Gallego, que nos atiende ya. Enric, con toda esta trayectoria, lo primero que quería destacar precisamente es el esfuerzo que has puesto para llegar hasta aquí, porque tu historia es muy conocida en el fútbol español por ser un ejemplo de superación, en la que has tenido que trabajar muy duro para alcanzar la condición de futbolista profesional. Durante muchos años, prácticamente hasta tu explosión en el Extremadura, en Segunda División, compaginabas el fútbol con otros trabajos de camionero, repartidor, albañil, y todo eso también te ha permitido llegar a Primera División con 32 años. Entonces, con todo este esfuerzo para llegar tan lejos en tu carrera profesional, ¿qué significa para ti, después de tanto esfuerzo, haber conseguido vivir del fútbol? Bueno, al final es un sueño, ¿no? Un sueño como el que tiene cualquier niño, ¿no? Cuando es pequeño, pues al final, el que le gusta la pelota, estar todo el día jugando, su sueño es ser futbolista profesional, ¿no? Uh-huh. Sí que yo era consciente de que, bueno, llegar ahí es muy, muy difícil, ¿no? Pero bueno, al final, pues con los años, con la ilusión que tenía, jugase en la categoría que jugase, pues al final las cosas fueron saliendo bien y al final, pues mira, conseguí ese sueño, ¿no? que tenía de niño. Uh-huh. ¿Hubo algún momento en el que pensaste en tirar la toalla en esos años? No, en tirar la toalla no, pero sí que yo en muchos momentos yo era, bueno, mi pensamiento era, bueno, pues voy a jugar, entreno, al final en muchos años jugaba bueno, pues con los amigos del barrio, ¿no? Que al final los de toda la vida. Y era bueno, por diversión, porque es lo que me apasionaba y es lo que estaba acostumbrado a hacer. Pero bueno, está claro que jugando en esas categorías, en mi barrio, en categorías regionales y siendo un niño, esto lo veías lejos, ¿no? Sí que siempre tienes la ilusión, ¿no? Y el sueño, ¿no? Pero bueno, siendo realistas, el porcentaje de llegar era
muy, muy, muy bajo. Ujú. Justo hablabas de que había jugado en categorías, pues eso, en el equipo de tu barrio, en equipos muy humildes, y justo en el verano de 2009, con 22 años, se produce un salto muy importante en tu carrera, que es que llegas al Español, aunque sea en el filial. Eso en lo personal y en lo profesional, ¿qué supuso para ti? Bueno, pues la verdad que fue un cambio radical, ¿no? En la manera de... Pero antes que el español, el cambio fue el año anterior, más bien. Era antes de ir al español, yo estuve la segunda vuelta de la 8-9 en Premia. Pero justamente antes de llegar a Premia, que llegó en un mercado de invierno, yo jugaba en Primera Regional, allí, en Barcelona. Entonces, el salto que yo de Primera Regional a Tercera División eran tres categorías. Eran tres categorías. Y ese fue uno de los momentos claves que cuando llegué allí a Premia dije, hostia, a esto me quiero dedicar, ¿sabes? Sí que lo que te digo siempre lo tienes en la cabeza, ¿no? Pero bueno, pero cuando lo tienes y lo tocas, pues dices, aquí quiero estar, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues fue un poquito la segunda vuelta de Premia, de cuando llegué, que fueron, bueno, me fue bastante bien. eh, y antes de acabar el año ya me firmó el español. Ujú. Ujú. Enrique, volviendo a lo de antes, a todos esos años donde tenías que compaginar el fútbol con otras profesiones, te quería preguntar también qué papel jugó tu entorno a la hora de seguir peleando para llegar a ser futbolista profesional. Bueno, ellos siempre me han apoyado, ¿no? De toda la vida, ¿no? Al final, es lo que te digo, ha sido mi ilusión, jugase en la categoría que jugase, siempre me han apoyado. Y bueno, sí que había momentos que al final, pues la situación no, uno tiene que ganarse la vida de como fuese. Y yo en ese aspecto nunca he tenido problema, no se me caen los anillos de hacer lo que sea por ganar un dinero. Entonces, era un momento de buscarse la vida y lo compaginé en muchos momentos con el fútbol y ya está. Ujú. ¿Y qué le diría el Enrique actual a aquel joven Enrique que buscaba ganarse el pan sin dejar de perseguir su sueño, ahora que lo has conseguido? Nada, muchas cosas, muchas cosas. No, 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 le diría al final que, bueno, realmente lo que he hecho, ¿no? Al final sí que puedes tener, cambiar las cosas. Bueno, al final, pues errores tiene todo el mundo, ¿no? Entonces, no, que se esforzase al máximo, que hiciese las cosas con ilusión, que realmente es lo que he hecho, lo que te he dicho antes, ¿no? Eh, Equipo que he estado o categoría que he estado, he ido allí y he disfrutado, me he esforzado, he ido con la máxima ilusión y al final creo que una de las claves del éxito ha sido eso. Sí que hay muchas más cosas, ¿no? Que te tienen pues al final el fútbol son momentos, es bueno, pues lesiones, tener suerte, estar de cara, bueno, pues al final son una serie de cosas que yo en muchos momentos lo tuve de espalda, pues y hubo otros momentos que lo tuve de cara. Ujú. Ujú. Si obviamos al Tenerife, que ha sido el equipo donde más temporadas has estado, el segundo que más ha sido el Cornellá, que fue tu próximo equipo después del Español. Es verdad que tu etapa en el Cornellá no ha sido continua, porque tuviste 3 temporadas primero, luego te marchaste y a los pocos meses volviste al Cornellá. ¿Qué es lo que te unió al Cornellá? No sé si algo sentimental, profesional, ¿qué es lo que te unió realmente al club? Bueno, pues al final todo. Al final, yo cuando estuve en el español, yo firmé 2 años de contrato. El primer año que era de segunda B, que ahí fue cuando debuté, las cosas no fueron bien, ¿no? El equipo acabó descendiendo a tercera división y bueno, al final ahí pues muchos jugadores, pues bueno, al final cuando desciende pues las cosas, ahí no han ido las cosas bien, te tienes que buscar la vida, ¿no? No cuentan contigo, tal. Bueno, yo tenía otro año, me llevaron cedido a Cornellá y bueno, y allí pues encontré como mi hogar, ¿no? Al final, un grupo humano buenísimo, la gente que trabajaba allí también espectacular, que a día de hoy pues sigo teniendo la misma relación con ellos. Me ayudaron en todo lo que pudieron. Como tú has dicho, ¿no? Estuve en dos etapas. Una etapa que fue de tercera división,
y hicimos un playoff que nos eliminó el Depor. Y bueno, y al final a mí ese año me fue bien. Y, y bueno, tuve la opción de ir a Badalona, entre otros equipos, ¿no? Entonces fui a Badalona, fue un año más o menos, bueno, normal. Sí que tuve una lesión de pubis que me mantuvo unos meses fuera, ¿no? Y después el Cornellá subió y bueno, y como yo tenía contacto con la gente allí, pues ellos querían, ¿no? que yo fuese, ¿no? Al final tenía también la opción de ir a Olot y bueno, al final era, pues bueno, un otro proyecto, campo de césped natural. Sí que al final era mucha distancia, ¿no? Pero bueno, éramos 9 jugadores o 10 de Barcelona o alrededores, que al final íbamos en 2 coches para allí. Y bueno, allí tampoco fue bien como yo hubiese querido, ¿no? Y en mercado de invierno, pues el Cornellá siempre estuvo ahí, hablé con ellos, me abrieron las puertas otra vez y luego estuve ahí pues 2 años más. Al final es lo que te digo, ¿no? Es como mi casa, ¿no? Con Jordi Rugger en su momento, ¿no? Que era el entrenador, ¿no? Que tuve todos los años, con Andrés Manzano, que era bueno, el dueño del Cornellá, ¿no? Que a día de hoy pues sigo teniendo unas relaciones increíbles y ellos pues siempre me tuvieron las puertas abiertas, la gente allí, bueno, en general todo. Entonces yo solo tengo palabras de agradecimiento para ellos, ¿no? Y bueno, y después pues una serie de circunstancias que cuando salió la opción de Extremadura, pues otro sitio a lo mejor te pues, han puesto algún problema o alguna pega, y aquí pues puedo decir, Henry, tú te la has ganado y tú tienes que decidir. Entonces, yo creo que siempre me he portado bien con ellos, pero es que ellos conmigo se han portado de 10. Ujú. ¿Hay algo en concreto de toda tu etapa en el Cornellá? ¿Cuál es el recuerdo o ese recuerdo con lo que más bonito te quedas de tu etapa allí? ¿Hay algo en concreto que es lo primero que se te viene a la cabeza? Bueno, al final me quedaría con muchas cosas, ¿no? Sobre todo con el grupo, ¿no? Los grupos que formamos allí, aún tenemos grupos, ¿no? Que hablamos a diario, bueno, con la directiva de allí, al final la afición, con todo, ¿no? Sí que a lo mejor el último recuerdo que tengo es, bueno, esa primera vuelta, ¿no? Del último año, que la verdad, pues íbamos arriba. Bueno, yo pues personalmente pues me encontraba bien metiendo goles, que al final fue por lo que me ficharon en Extremadura. Y bueno, yo creo que el grupo era espectacular. Tampoco te puedo decir exactamente solo una cosa, ¿no? Porque también jugamos playoff, fue bonito. Bueno, muchas cosas, no me puedo quedar con una, pero al final, en general, es con la gente que trabajaba el día a día, que la verdad que es el que te hacía el día bueno, ¿sabes? Todos los días. Ujú. Luego, a partir de ahí, bueno, en el Cornellá en esa segunda etapa marcas 48 goles en Segunda División B y a partir de ahí ya, como has dicho tú, das el salto al Extremadura, al Getafe, al Huesca, Osasuna. ¿Crees que esos años en Segunda B te curtió para luego dar el salto? ¿Crees que fue clave para ese salto? Bueno, al final, claro, ¿no? Al final los años te dan la experiencia, ¿no? Y al final, pues, momentos, bueno, pues al final, yo creo que en el fútbol prevalecen más los momentos malos que los buenos, ¿no? En general, ¿no? Al final, normalmente uno siempre pierde más que gana, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que la experiencia, ¿no? Los años, pues, ir a jugar a diferentes campos, diferentes equipos. Bueno, cuando me tocó ir ahí a Extremadura, por ejemplo, era otro grupo también de Segunda B. Eh, era diferente, aquel grupo, no recuerdo yo que se vivía pues, el fútbol de otra manera, había más repercusión, más afición en lo que son los clubes que había en aquel entonces. Bueno, yo creo que al final todo, ¿no? Yo creo que tanto Segunda B, incluso también parte de tercera, pues todo eso te hace coger experiencia y te sirve para el resto. Después del Extremadura, perdón, del Extremadura, das ese ascenso a segunda división, estás un año más o menos y luego das ya el salto a primera división, te ficha el Huesca, un recién ascendido al fútbol profesional, a la primera división, marca 5 goles, pero es que el equipo no consigue la permanencia. No sé si crees que le faltó a ese equipo, qué es lo que influyó en esa lucha por salvar la categoría, quizás la experiencia, quizás el poco tiempo que estuvieron en primera.
Bueno, yo creo que faltó un poco de tiempo. Faltó un poco de tiempo. No, a ver, al final creo que la primera vuelta que hicieron pues no fue buena, ¿no? No me acuerdo exactamente en qué mes llegó Francisco, ¿no? Que Francisco pues le cambió la cara, ¿no? A aquel equipo. Yo me acuerdo que llegué en enero, estaban creo que a 11 de la salvación, si no recuerdo mal. Ujú. Y cuando estás ahí abajo cuesta mucho no salir. Me acuerdo de un partido, ¿no? Contra el Getafe, ahí en el Coliseo, que nos pusimos por delante y con ese gol salíamos de los puestos de descenso. Luego creo que nos metieron, no sé si empatamos o perdimos, no me acuerdo exactamente. Pero quiero decir que estuvimos haciendo las cosas muy bien, porque al final remontar una distancia de 11 puntos es muy, muy complicado. El equipo hizo las cosas muy, muy bien. Bueno, y se vio, ¿no? Sí que hubo un momento ya que al final cuando ya estás descendido, pues inconscientemente, pues el equipo pues, puede bajar un poco los brazos, ¿no? Pero el arreón que se dio, ¿no? En esa segunda vuelta fue brutal. Ujú. Enrique, a pesar del descenso, el Getafe vio bastante potencial en ti, por lo tanto opta por ficharte en Primera División para la siguiente temporada, la 19-20, que además era una temporada especial para el Getafe porque competíais en Europa League, jugasteis contra equipos como el Basilea, el Ajax, el Inter, es una temporada muy recordada allí, ¿no? Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cómo fue la experiencia de alguien como tú que ha luchado tanto por llegar al fútbol profesional y que ya no solo estás en Primera División, sino el poder jugar competición europea? ¿Cómo fue eso para ti? Bueno, pues la verdad que fue brutal, ¿no? Yo la verdad que no me lo esperaba, porque es que yo soy de las personas que nunca pienso en el más allá, ¿no? Creo que siempre he pensado en el presente, ¿no? En disfrutar, en esforzarme, y nunca he pensado en, hostia, voy a meter tantos goles para ver si me ficha tal, o voy a... No, he disfrutado del momento y creo que las cosas son cuando mejor salen, ¿no? Aquel entonces, pues bueno, tuve la suerte de la segunda vuelta de Huesca, ¿no? Que con el equipo que había, pues me ayudaron también en parte, ¿no? Al final a seguir, ¿no? Más o menos en el camino que venía de Extremadura. Tuve la suerte de meter 5 goles en esa segunda vuelta, que al Ujú. final, pues siendo primera división, pues son goles, ¿no? Bueno, pues al final el Getafe, ¿no? Se fijó en mí, ¿no? Hablé me recuerdo yo con Bordalás, ¿no? Que estaba muy interesado. Yo siempre estaré agradecido, ¿no? En esa confianza, ¿no? Que pusieron en mí porque fue muy fácil el llegar allí. Bueno, pues vivir la experiencia, ¿no? Pues seguir viviendo la experiencia de expansión, compitiendo en Europa, ¿no? Pero bueno, allí no tuve a lo mejor la suerte, ¿no? O quizás la cabeza, ¿no? Bueno, tuve un par de lesiones del solio. Al final, cuando te lesionas, pues luego volver, bueno, al ritmo, pues cuesta un poquito más, ¿no? Ujú. Pero bueno, nada, la verdad que fue una experiencia brutal. Aquel vestuario también era increíble de bueno. Yo creo que una de los éxitos que tenía que se habían conseguido era por el grupo, ¿no? que había, que éramos muy, muy buenos. Así que nada, tengo un recuerdo, ¿no? Tengo un poquito de esa sabor dulce, ¿no? De que al final, pues, no salió las cosas como yo hubiese querido, ¿no? Pero bueno, al final todo pasa por algo y ya está, a seguir. Ujú. Después del Getafe recalas en Club Atlético Osasuna, donde juegas 2 temporadas en Primera División, que además fueron históricas para el club porque quedasteis en la posición número 10 y 11 en Primera División, es decir, salvaciones holgadas, temporadas bastante positivas. ¿Qué recuerdos tienes de tu etapa como rojillo? Bueno, también buenas. Al final, bueno, también cuando me firmó recuerdo que cuando me firmó Huesca, también estaban ellos ya, ¿no? Interesados, ¿no? Querían que fuese que para allí, ¿no? Entonces, cuando alguien, pues, eh, se, se preocupa por ti, ¿no? Se interesa y pasa el tiempo y siguen, pues, de agradecimiento. Recuerdo, pues, llegar, ¿no? Esa segunda vuelta con Yagoba, jugué casi todos los partidos de esa segunda vuelta y al año siguiente, pues,
también, ¿no? Creo que parte de la primera vuelta jugué bastantes partidos, la segunda ya no tantos. Al final las cosas son como son, ¿no? Cuando eres delantero y estás en ese momento que no ves puerta, pues pasa otro, ¿no? Y luego pasa otro y al final, pues bueno, yo tuve mi oportunidad, pues a lo mejor no me salieron las cosas o no la aproveché como yo hubiese deseado, ¿no? Y que hubiesen sido las cosas bien, pero bueno, al final siempre tengo buenos recuerdos, ¿no? De todo el mundo. Lo único que tengo ahí un poquito de marcado es que, bueno, al final, al llegar allí, al mes, no, pues sí, al mes más o menos, fue cuando vino la pandemia, ¿no? Del COVID. Y entonces hubo muchas cosas que no se pueden disfrutar, ¿no? Con todo lo que pasó, no puedes disfrutar de lo mismo, ¿no? Como ahora, ¿no? Que vas para arriba o abajo. Bueno, me acuerdo aquel entonces, ¿no? Que siempre con la mascarilla para aquí, bueno, ya lo sabéis. Entonces, bueno, esa es la pega, ¿no? Que me tocó la pandemia en Osasuna. Ujú. Ujú. ¿Qué tal con Yagoba como entrenador? ¿Cómo era en el día a día? Ah, muy bien, muy bien. Una persona súper cercana, súper normal. Los entrenamientos eran muy dinámicos, divertidos, de apretar, ¿no? De apretar, de correr, de todo muy sin parar, pero muy bien, ¿eh? Tanto él como Víctor, ¿no? Como ser preparador físico, ¿no? Allí el cuerpo técnico era brutal, ¿no? Ya se vio, ¿no? Cuando hace poco lo despidieron de Mallorca, ¿no? Que estaban ahí todos los jugadores. Bueno, al final eso ya dice mucho de la persona, ¿no? De cómo es. Ujú. Ujú. Seguimos entrevistando a Enric Gallego en el Once Ideal y como siempre vamos a recordar a todos nuestros espectadores los anunciantes que nos acompañan en esta casa. Empiezo por HC Scholarships, que es la agencia número 1 en gestión y administración de becas académicas y deportivas en Estados Unidos, la mano de Hilario Caro, que os va a ayudar a cumplir vuestro sueño de compaginar estudios y deporte de alto rendimiento en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Así que no lo penséis más, es posible compaginar estudios y deporte. HC Scholarships os va a guiar en ese camino de la mano de Hilario Caro. Muchas gracias también al campus de fútbol de Adolfo Aldana, que este año celebra su 23ª edición en Sotogrande, unas instalaciones espectaculares de césped natural a cargo de Leyendas de la Liga, donde vais a poder disfrutar y aprender del deporte rey. En este caso, del 29 de junio al 10 de julio en Sotogrande, el campus de fútbol de Adolfo Aldana, un año más aquí, presente en el Once Ideal. Gracias también a la Residencia Universitaria Alfil, que es la mejor opción para alojamiento de estudiantes en Málaga, en Teatinos, a escasos minutos andando las principales facultades de la Universidad de Málaga, donde os van a tratar como en casa y tienen los mejores servicios e instalaciones. Así que no lo penséis más, si tenéis que ir a estudiar a Málaga, Residencia Universitaria Alfil. Y gracias también a nuestros amigos de Premium Lockers, que es el sitio número 1 de consigna de equipajes en Las Palmas de Gran Canaria, en la playa de las Canteras, a muy pocos pasos del centro de la ciudad, donde van a custodiar vuestro equipaje de forma rápida, fácil, cómoda y segura para que os mováis por Las Palmas de Gran Canaria sin cargas ni preocupaciones, gracias a Premium Lockers. Gracias a todos los anunciantes que nos acompañan en cada programa y en cada entrevista aquí en el Once Ideal. Vamos a pasar a hablar ya de la actualidad, de la etapa de Enric Gallego en el Club Deportivo Tenerife, desde su llegada en 2021 hasta la actualidad, donde ahora mismo en Primera Federación el conjunto blanco y azul está muy cerquita de lograr este ascenso de nuevo a Segunda División, a la categoría de plata. Adelante, Lucas. Pues nada, Enrique, en 2021, como bien decías antes, sales de Osasuna, después de esa etapa con Yagoba y demás, y fichas actualmente por el Tenerife, que ahora mismo es el equipo en segunda donde más partidos pues has disputado en la categoría de plata. No sé qué te llamó en ese momento el proyecto, recuerdo a Cordero, que insistió mucho en contar contigo, no sé qué te llamó, qué suponía sobre todo para ti bajar de categoría, porque al fin y al cabo venías de jugar en Osasuna, en Getafe y demás en primera, y no sé qué es lo que te atrajo del Tenerife. Bueno, al final hay que ser realista, ¿no? Cuando allí pues no cuentan conmigo, ¿no? Siempre tienes bueno, esperas, ¿no? A ver qué equipos te pueden salir, ¿no? Yo sabía que, bueno, si salía algún equipo de primera, pues iba a ser, bueno, uno como mucho o alguno, ¿no? Pero entonces, del año que venía, y a lo mejor pues ya pues con la edad que tenía, pues no salió nada, ¿no? Entonces sí que recuerdo, ¿no? Que uno de los primeros mensajes antes de que acabase
la liga, ya fue Cordero. Y pasó todo el verano y Cordero seguía ahí. Bueno, y al final, pues lo que te digo, ¿no? Cuando veo que hay quien se interesa mucho en ti, ¿no? Tiene su confianza, ¿no? Plena en ti, en que te quiere contar contigo y todo eso, pues al final eso se tiene que valorar. Entonces, bueno, yo tuve ahí a mí me quedaba un año de contrato en Osasuna. Tuvo que esperar, ¿no? Para hablar la situación un poco y al final Cordero seguía ahí y nada, y entonces hablé con algún compañero, ¿no? Que había estado aquí en Tenerife, me hablaron bueno, un poco de todo, ¿no? Al final siempre preguntas, pues un poco por el día a día, por Ramis, ¿no? Que en aquel momento estaba él, un poco por el club. Y bueno, y al final pues decidí venir para aquí y aquí sigo, encantado. Sí, en esa temporada que como recordamos jugó el Tenerife, consigue clasificarse en esa primera temporada de Enrique con la casaca blanca y azul al playoff de ascenso a primera división, ese playoff, esas semifinales contra Las Palmas en Gran Canaria, aquí también en el Heliodoro, y la final contra el Girona que acabó como acabó, pero que fue una temporada muy bonita porque era un equipo que a priori no era un equipo para pelear por el playoff, ni siquiera para estar arriba, y un equipo que terminó estando muy arriba. No sé qué recuerdas sobre todo de esos dos partidos que se ganaron aquí, uno en el Heliodoro y otro en Gran Canaria. No sé qué recuerdas sobre todos esos dos partidos, en especial del segundo, que fue que marcaste un doblete, un desplazamiento brutal de la gente para allá, ese recibimiento en el aeropuerto que fue espectacular. No sé qué recuerdas en general de esa temporada y sobre todo de ese partido. Bueno, pues al final recuerdo buenos momentos, ¿no? Tanto de la temporada, ¿no? Llegué con la liga empezada, creo que la jornada 3 o 4. Con Ramis. Desde el primer momento, bueno, confiaron mucho en mí, me gustó el grupo que había, ¿no? Me acuerdo de aquel entonces pues estaba Carlos Ruiz, Dani, Aitor que aún está aquí. Había muy buen grupo, ¿no? Recuerdo que llegaron también, con Juan Solera, ¿no? Que hice también muy, muy buena relación, bueno, muchos, ¿no? El grupo creo que era muy, muy bueno. Creo que también fue una de las cosas más importantes, ¿no? Para conseguir los éxitos. Y bueno, al final, yo creo que realmente era como ahora están ellos en el Burgos, que al final están ahí, están dando la sorpresa. En aquel año la sorpresa éramos nosotros. Y bueno, y al final con las cosas muy, muy, muy claras, trabajando semana tras semana, y nos metimos ahí, ¿no? Después, pues, bueno, fue bonito, ¿no? Porque al final, yo recuerdo, ¿no? Que era como el playoff del siglo, decían, ¿no? Por enfrentarnos Sí, sí, a Las sí, Palmas. sí, sí, sí. Y creo que, bueno, que fue bastante bien. Salimos vencedores, ¿no? De esa eliminatoria. Y luego, pues al final, pues tuvimos al Girona, ¿no? Bueno, pues, como ya se ha visto, ¿no? Tenían un gran equipo, haciendo las cosas muy bien. Creo que en la ida, pues, estuvimos ahí aguantando. De, Partió muchos como, nervios, yo me acuerdo. sí, sí, sí. Pero aguantamos, ¿no? Al final, que era lo importante, porque ellos, bueno, tenían un estilo diferente al nuestro. Y bueno, pues la vuelta, pues, al final, bueno, no salió como quisiésemos. Al final, dos, entre comillas, pues bueno, errores no, pero malas decisiones, pues al final ellos te mataban, ¿no? Porque tenían esa calidad arriba y en todas partes del campo y bueno, te quedas con esa espinita, ¿no? Fue un golpe duro, porque al final lo teníamos ahí, ¿sabes? Cerquita y se nos escapó. Pero bueno, al final con los años, pues le da valor a todo aquello. Y después la siguiente temporada, una temporada tan bonita como recordamos. Yo recuerdo la gente en la calle que estaba, bueno, prácticamente parecía que el equipo había descendido, pero sobre todo la siguiente temporada aún más de consolidación, de más tranquilidad, y dos temporadas ahí con Ramis, la primera la 22-23 y la segunda ya con la marcha de Ramis y de Carlos Ruiz llega Garitano, empieza esa temporada pues
como empezó, porque el equipo empezó líder, empezó a jugar como nada, se acabó cayendo, terminó en la 12ª posición y pues llega la temporada pasada, la 24-25, en la que pues el club empezaba con un montón de problemas institucionales y demás. Cuando la andadura, por así decirlo, en la categoría de plata empieza a mostrar carencias y la situación institucional yo creo que lastró un poquito al equipo en esa temporada. No sé cómo crees que afectó y sobre todo que si ha sido el momento para tu carrera más duro hasta la fecha. Bueno, al final ya lo dices tú, ¿no? Cuando hubieron muchos cambios de arriba, al final cuando las empresas de arriba no están bien, abajo cuesta, ¿no? Que funcionen. Entonces, bueno, al final nosotros pues vivimos muchos cambios tanto de la parte de arriba, creo que fueron, si no recuerdo mal, 3 entrenadores. Bueno, al final pues se hicieron las cosas de esa manera, pues no se empezó bien, porque al final el año de Garitano, por ejemplo, tú empiezas muy bien, creo que si no me equivoco la jornada 10 ibas líder, y bueno, y luego pues tienes ahí pues esa racha, ¿no? de no ganar, recuerdo que también hubo muchos jugadores lesionados, pero bueno, tienes ese colchón de haber empezado, ¿no? Eh, de haber empezado muy bien. Entonces, el año pasado, pues bueno, se empezó de esa manera. Creo que de los 5 primeros partidos, no sé si teníamos un punto, no recuerdo yo, o si no sé si me equivoco, pero íbamos por ahí, ¿no? 1, 2, 3 puntos, ¿no? Y después, Sí, no eran muchos. por mucho que es como el año de Huesca, que al final, por mucho que lo hagas bien después en la segunda vuelta, pues te lastra por lo que has hecho en la primera, ¿no? Al final, en la jornada 5 si no recuerdo mal, destudieron a Cano, vino Pepe Mel. Y Pepe Mel, bueno, tampoco se consiguió bueno, sacamos los resultados que hubiésemos querido. Y creo que el momento del cambio es cuando viene el míster, ¿no? Cervera. Pero bueno, las cosas se hicieron creo que muy bien, el equipo competía muy bien, sacábamos muchos puntos. Pero al final, con la primera vuelta que habíamos hecho, pues por muy bien que lo tenías que hacer muy bien, tenías que hacer números de playoff para poder salir de ahí abajo. Y al final era complicado, ¿no? Porque al final, bueno, pues hay grandes equipos, los partidos pues no son fáciles. Y bueno, y al final pues llegas a ese momento, ¿no? Del descenso. Y sí, a ver, está claro, ¿no? Que puede ser de los momentos más duros, ¿no? De la carrera, porque al final cuando desciendes, bueno, es jodido, ¿no? Y más cuando, por ejemplo, yo, ¿no? Que el año pasado pues era mi cuarta temporada, que no es que llevase una, aunque pues, siendo una también es jodido, ¿no? Y ahora, y muchos compañeros pues lo pasaron mal, ¿no? Pero al final, bueno, yo llevo también aquí unos años, yo también, pues, siendo realista, ¿no? Tengo una edad. Y bueno, y bueno, al final hubo momentos de un poco de ahí de las cosas en el aire. Bueno, nada, pero al final parece que todo se llegó a un camino y desde el día de hoy. Ujú. No sé cómo en ese momento, ese cambio que decías en la propiedad, a mitad de diciembre de 2025, que es que se consolida Raiko García, la actual propiedad, como por así decirlo, el máximo accionista del club, pero él ya había entrado en 2024 con ese cambio en la directiva y demás. No sé cómo afectó sobre todo en esa época tanto cambio y demás, y sobre todo, qué es lo que ha cambiado de la temporada pasada a día de hoy en el club, pero sobre todo lo que no se ve, porque se resalta mucho que el club dando otra imagen en redes sociales, tiene más apoyo de la cantera y demás, pero ¿qué es lo que realmente ha cambiado que tú ves como jugador y como capitán desde dentro que no se resalta tanto? Bueno, al final ha cambiado muchas cosas, ¿no? Lo que te digo, ¿no? Yo vine aquí con Concepción, que era el que estaba. Después estuve con la parte de Garrido y Paulino, ¿no? Bueno, y ahora pues en la parte que entró Raiko, pues vino con las cosas muy claras, ¿no? Con un equipo de su confianza, con ilusión, renovado, con las cosas muy claras. Creo que
se están haciendo las cosas muy bien, ¿no? En todos los aspectos del club, ya se está viendo. Y bueno, y al final, pues la mala suerte que tuvimos, pues bueno, pues fue el descender, ¿no? El año anterior. Yo creo que ahora, pues, estamos bueno, creo que el club está en el camino correcto, ¿no? De crecer, de hacer las cosas bien, como se están haciendo, de trabajo. Y bueno, al final, pues, son gente nueva, ¿no? Que bueno, pues que están en ese camino, que irán aprendiendo y mejorando pues cada cosa que hay. Se ve hasta, bueno, en la ciudad deportiva, ¿no? Los pequeños detalles, pues hasta ahí se ve. Y bueno, yo creo que estamos en las buenas manos. Ujú. Esta temporada, bueno, la verdad es que está siendo histórica para el club. Es verdad que es en primera federación, pero tú, por ejemplo, eres el máximo goleador del equipo, eres el máximo goleador del grupo 1. Desde la primera jornada, el Tenerife ha estado en lo más alto de la clasificación. ¿Qué crees que ha sido la clave para que estéis en este momento y que tú consideres que la afición normalmente no lo destaca tanto? Bueno, al final yo creo que es muchas cosas, ¿no? Sí que de tener las cosas, el míster pues ya tenía una idea muy clara, ¿no? Ya se había visto el año pasado cuando llegó, pues lo reforzó. Creo que, bueno, se hizo prácticamente, bueno, no un equipo nuevo, pero vino muchísima gente nueva. Intentamos que se adaptasen de la mejor manera. Creo que hay un grupo humano muy sano y al final creo que esa es una de las cosas más importantes que hay que tener, ¿no? Para hacer un gran año. Y bueno, y al final, pues es el empezar bien. Cuando empiezas bien, parece que todo sale rodado, ¿no? Que al final, pues eh, sigues y sigues y ganas y las semanas pues, de trabajo son buenas y todo suma, ¿sabes? Al final creo que son una serie de cosas que se están dando este año y que, bueno, que, está claro que si no me equivoco, ¿no? Creo que incluso hemos hecho récord, ¿no? de victorias seguidas o era una primera vuelta brutal. Parece que la segunda no está siendo tan buena, pero bueno, llevamos desde el primer día líderes con una ventaja al segundo todo el año considerable. Bueno, al final lo que te digo, la primera vuelta pues se ganaban muchos partidos, incluso a veces hay que ser realista, ¿no? Uno mismo, ¿no? Que a veces pues intenta y no le entra y a veces pues teniendo una pues te entra, ¿no? Y parece que esta segunda vuelta no está siendo tan buena porque bueno, al final pues está claro, ¿no? Que no se habrán ganado tantos partidos como la primera, pero creo que lo que estamos haciendo es brutal. Creo que hay que darle valor porque bueno, ya todo el mundo sabe, ¿no? Que clubes históricos, ¿no? Que han descendido de segunda a primera ref y les ha costado un mundo volver, ¿no? Y nosotros en la primera de cambio, pues estamos ahí arriba todo el año haciendo buenos partidos. Estamos ahora, bueno, a las puertas de conseguir algo brutal y yo creo que hay que darle el valor que se merece. Ujú. Y además en tu caso ya con 39 años, que no es fácil y desde luego no hay tantos jugadores que a tu edad todavía siguen compitiendo al nivel que lo estás haciendo. En tu caso particular, ¿qué consideras que es lo más difícil a la hora de intentar mantener esa disciplina competitiva y física? ¿Y qué crees que es lo que más te motiva que trasladas desde fuera del campo a los terrenos de juego en los días de partido? Bueno, al final a mí lo que me motiva es el día a día, el venir aquí, venir a entrenar, el grupo, ¿no? De venir aquí, pues al final el día a día, ¿no? Del ambiente, de meterme con uno, con otro, hacer un poquito de grupo ahí. Luego, pues el salir y salgo con la misma ilusión que cuando tenía 20 años a entrenar, me lo paso bien. Sí que está claro, ¿no? Que cuando las cosas no van bien, hay momentos pues, duros, ¿no? Incluso de entrenamiento, ¿no? Pero este año, por ejemplo, que va todo rodado, pues estoy disfrutando mucho, tengo la máxima ilusión, me esfuerzo al máximo, ¿no? Para estar bien para el fin de semana.
Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Y después, al final, pues, lo que me decías, ¿no? De lo que transmito. Bueno, al final yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo si no peleo y si no corro, no valgo para nada. Después la tendré, la enchufaré o no la enchufaré, pero yo siempre me he definido, ¿no? Como un jugador, un delantero que trabaja para el equipo y que si me dejo la piel en el campo. Ujú. Ujú. Me gustaría que me hablaras ahora de lo que es la primera federación, porque de los que no siguen a la categoría consideran que igual no hay tanto nivel, pero desde la creación de la misma se ve que el nivel aumenta, la competitividad aumenta. Estas últimas temporadas estáis viendo que hay clubes históricos que están compitiendo de tú a tú contra vosotros, el Tenerife. ¿Qué te ha sorprendido en Primera Federación comparado con lo que habías vivido ya antes en Segunda B? No sé si el ambiente, si el nivel, qué es lo que más te ha sorprendido y qué mejorarías de ello, porque entiendo que hay cosas que se pueden mejorar. Bueno, a ver, sí que comparando la segunda vez de antes con la primera vez de ahora, al final, antiguamente habían 80 equipos, ahora hay 40, ¿no? Entonces creo que ahí el salto de calidad y de ser una liga más regular, creo que ahí se nota, ¿no? Porque al final se mantienen ahí o están los que hacen un poquito las cosas bien, ¿no? Después a nivel, pues, de campos, de estadios. En aquella segunda vez habían, bueno, una serie de campos que, bueno, al haber tantos equipos, pues te encontrabas campos, bueno, pequeñitos, tal. Aquí normalmente te encuentras alguno, ¿no? Pero normalmente los campos son diferentes a aquella segunda vez. Y bueno, y al final es todo, ¿no? Un poquito el nivel, ¿no? de cada equipo. Yo me acuerdo de aquellos años, pues sí que había a lo mejor, yo qué sé, 6 7 4, 5, 6 que eran de estar ahí arriba, de meterse en playoff, de que sabías que cuando ibas allí pues era un campo complicado. Y aquí pues yo creo que hay bastante más, ¿no? Pero es que al final ya se ha visto, ¿no? Nosotros porque estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Pero luego está, por ejemplo, el Racing que acaba de descender y ahora mismo está ahí un poco pasándolas un poco mal, ¿no? Ujú. Bueno, al final creo que la diferencia son sobre todo que antes habían 80 y ahora hay 40 y todo se iguala, ¿sabes? Ujú. Enrique, háblanos de Álvaro Cervera, porque te has enfrentado a este técnico en innumerables ocasiones, pero este año ya es tu primera temporada completa bajo sus órdenes. Él mismo ha dicho en varias ocasiones que él está encantado de tener a un futbolista como tú y que eres uno de esos jugadores que nunca sobra en un vestuario. Siempre pone en valor tu papel tanto como persona como futbolista. ¿Cómo es tu trato con él y qué importancia tiene Álvaro Cervera en este Club Deportivo Tenerife? Bueno, yo creo que tiene la importancia total. Al final, desde que llegó el año pasado él, le cambió la cara, ¿no? A un grupo que estaba jodido, había jugadores que incluso estaban, como se dice, fuera, ¿no? Con la cabeza fuera, los cogió, los volvió a meter, compitieron muy bien y al final ya se vio, ¿no? No nos dio, pero hicimos una segunda vuelta buena, ¿no? Y este año, pues lo que te he dicho antes, pues bueno, él tiene las cosas muy, muy claras desde que llegó, ¿no? Tiene su idea en la cabeza, que es una idea que antiguamente era una y ahora es otra bastante diferente, que él muchas veces lo dice, ¿no? De que, hostia, pues que él no pensaba bueno, que a estas alturas pues iba a cambiar, iba a hacer cosas que antes no hacía, ¿no? Bueno, al final creo que es el capitán, ¿no? del barco, el que tiene las cosas en la cabeza, lo que quiere, por dónde quiere ir. Y bueno, y al final, bueno, él ya se ve, ¿no? Que es una persona seria, pero cuando tienes un poco de confianza con él, pues es muy buen tío, incluso hace al final, pues, cachondeo y con muchos jugadores y nada, nada, bien, bien, bien. Y nada, yo por ejemplo, pues estoy encantado, ¿no? Al final, realmente yo lo he dicho, ¿no? Muchas veces que estoy aquí por él, porque fue él el que le pidió al club que yo tenía que seguir, y yo estoy agradecido, vamos, para siempre, ¿no? Porque al final, lo que te digo, estoy aquí por él. Después, podría haber jugado o no haber jugado, ¿no? Yo intento siempre, donde me ha tocado, pues intento ayudar, y ya se lo dije, ¿no? Si no juego, pues a lo mejor no estaría tan contento, pero que no te voy a dar ni un problema, intento siempre ayudar, ¿no? Pero bueno, pues ya se ha visto, ¿no? Que ha confiado mucho en mí.
todo el año y bueno, y entonces estoy agradecido, ¿no? Ujú. Este sábado es un partido especial, un partido de esos bueno, puede ser especial, falta todavía saber lo que haga el Celta el viernes, pero puede ser uno de esos partidos de los que se quedan grabados en la memoria del tinerfeñismo. No sé cómo afronta el equipo este partido, sobre todo si desde el vestuario intentan aislarse un poco de todo el ruido de que puede ser el partido del ascenso, que depende del Celta y demás. No sé cómo intentan hacerlo para mantener la dinámica con el resto de la temporada o si tienen ya ese nerviosismo, esas ganas ese ansia de conseguirlo. Bueno, al final está claro, ¿no? Que puede ser un partido para la historia, ¿no? Porque, bueno, puede suceder, pero al final no depende de nosotros, ¿no? Depende del Celta que juega antes que nosotros. Y entonces, como te digo, tampoco depende de ti mismo, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, al final creo que el partido contra Arenas era más importante que este, porque el partido de Arenas creo que era muy importante sacarlo adelante, porque al final, o sea, así que ser realista, ¿no? Teníamos una distancia muy larga, con el segundo se estaba recortando, si tú no ganabas, pues ya te ponías a 6 más goles de edad, pero bueno, de la distancia que veías, pues ya lo veías un poquito más cerca, quedaban 5 partidos. Y creo que la semana importante creo que fue la de Arena. Ahora, claro, ahora centrados en este partido, pero como tampoco depende de nosotros, bueno, nosotros estamos trabajando aquí entrenando como una semana más, tampoco es ninguna semana de hacer nada diferente y va a ser una semana normal, que después cuadra y tal, pues seguramente pues será un partido que queda en la historia y ya está. Pero si no pasa, pues será el siguiente. Al final, nosotros lo que tenemos que ir concienciados ahí a ganar. Y bueno, y si el segundo, pues no está bien, pues se puede cumplir, pues se cumplirá. Y si no, pues seguiremos trabajando para la semana siguiente aquí en casa contra el Baracaldo y Ujú. ya está. Pero estamos haciendo una semana normal de trabajo, ¿eh? Ujú. Eso que decías de la arena, yo estuve en el estadio el otro día y recuerdo que el equipo, no sé si la primera parte sobre todo jugó con una tensión que no se percibía, era como un nerviosismo un poco raro y con ese gol tuyo casi al borde del descanso el equipo como que se relajó y demás. Y no sé cómo viste ese partido, como decías, la semana importante por así decirlo, porque el equipo también es que venía de una racha no de perder, pero sí de no ganar, de encontrarse con unas sensaciones un poco distintas al resto de la temporada. ¿Cómo viste ese partido un poco? Bueno, al final lo que te digo, ¿no? Que como tú bien dices, que al final no es que vienes de perder, porque hace tiempo que no se pierde, ¿no? Pero sí que no vienes de ganar. Entonces, sí que había un poquito de... Y por lo que te digo, al final, inconscientemente, te miras, ¿no? Y ves que el rival pues ha ganado, que te está recortando. Y bueno, quizás, a ver, al final tenemos un equipo también jovencito y jugadores que a lo mejor situaciones así pues no las han vivido y quizás pues sabían de la importancia, ¿no? del partido. Bueno, al final creo que, y no porque lo haya metido yo, porque al final yo nunca le doy más valor que a ningún gol mío ni nada, ¿no? Pero creo que el gol ese pues le vino muy bien al equipo en ese momento que fue. Y nada, yo creo que ayudó a que la gente pues estuviese quizás un pelín más relajada y que fuese mejor el partido. Ujú. Enrique, acabas contrato esta temporada en junio de 2026, pero recientemente has comentado públicamente que tu actual vínculo contractual con el Club Deportivo Tenerife estipula una renovación automática por cumplir una serie de objetivos. ¿Esos objetivos se han cumplido ya para que continúes el próximo curso? No todos. No todos. ¿Qué tienes previsto hacer para la próxima temporada? El previsto, venir aquí mañana a entrenar y disfrutar. Vale, pero, o sea, que aunque estáis pendientes de que si se cumplen vas a seguir 100%, podemos decir. Bueno, al final en el fútbol pueden pasar mil cosas, ¿no? Pero bueno, yo estoy
Ya me veis, ¿no? Que al final estoy aquí disfrutando, estoy contento. Creo que prácticamente he jugado todos los partidos menos uno de sanción. Me encuentro bien físicamente y mi cabeza me pide seguir. Ujú. ¿Qué falta por cumplir o cuánto de cerca está esa renovación? Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Queda Vale, poco, queda poco. queda poco. Vale, vale, perfecto. Bien, pues vamos a pasar al test final de la entrevista, ¿vale? Y con esto ya Vale. terminamos, Enrique. Venga. Preguntas y respuestas rápidas con Enrique Gallego, actual jugador del Club Deportivo Tenerife, aquí en el 11 ideal. Un adjetivo para definirte como futbolista. Luchador. Un jugador referente. Aitor Sack, Un hobby más allá del fútbol. mi familia, Completa la frase. Enrique Gallego no podría vivir sin mi familia. un lugar en el mundo. Buen pastor, Completa la frase. Lo mejor de ser futbolista profesional es. vivir de lo que te gusta. ¿Y lo peor? Bueno, las lesiones quizás. Una profesión que no sea la de futbolista a la que te hubiera gustado dedicarte. Bombero, Un gol que haya marcado tu carrera y que siempre tengas en la cabeza. el primero de profesional. Un sueño por cumplir en lo deportivo. Ascender, Una palabra para definir a la afición del Club Deportivo Tenerife. mágica. Y ahora, unas preguntas de tus compañeros en el vestuario del Club Deportivo Tenerife. ¿Con qué jugador te irías de vacaciones? Con Michael, ¿A quién le dejarías que te eligiera un outfit? venga, a David, ¿A quién le dejarías las llaves de tu casa? Aitor Santa, ¿Con quién te irías de fiesta? con todos, ¿Con quién compartirías piso? con nadie, ¿Con quién montarías un negocio? con Michael. Y ya para terminar la entrevista, Enrique, aquí puedes extenderte lo que quieras. Un mensaje para la afición del Club Deportivo Tenerife. Te están escuchando. Nada, que estamos en el camino correcto. Daros las gracias, ¿no? Bueno, primero por todos los años, por momentos duros que habéis estado ahí apoyando y animando. Y bueno, esperemos que dentro de poco os podamos dar esa alegría para que os merecéis y lo podamos celebrar todos juntos. Pues hasta aquí nuestra entrevista de hoy en el Oncial con Enrique Gallego, jugador del Club Deportivo Tenerife. Muchísimas gracias por atendernos, Enrique. Ha sido un placer. Nada, muchas gracias a vosotros. La verdad que he estado súper a gusto y nada, os agradezco el trato. Muchísimas gracias también a ti por acompañarnos. Jorge San Cristóbal Sancris. Nada, Guille, un placer. Y bueno, como hicimos con Alex Calatrava, a partir de ahora vamos a hacer una tradición de que el entrevistado que venga al Once Ideal, si mete un gol, nos tiene que prometer que lo va a celebrar haciendo la X del Once Ideal. Pero oye, si Enrique, si metes el gol del ascenso o uno de ellos este fin de semana, pues oye, si haces a cámara algo así, pues oye, encantados de la vida. La X del 11, ¿vale, Enrique? A ver si me acuerdo, a ver si me A ver si te acuerdo. acuerdas que van a ser muchas emociones, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? A ver si me acuerdo, a ver si me acuerdo. Algún día, a ver si me acuerdo algún día. Perfecto. Lucas Méndez, muchas gracias por acompañarnos. Nada, muchas gracias a ustedes y nada, Enrique, un placer tenerte por aquí, que siempre es especial. Muchas gracias. Muchas gracias también al Departamento de Comunicación del Club Deportivo Tenerife por el trato y las facilidades. De verdad que se lo agradecemos muchísimo esta oportunidad de tener con nosotros hoy a Enrique Gallego. Y lo dicho, mucha suerte para este club tan especial para nosotros, que está a puntito ya de lograr el ascenso. Gracias a todos los aficionados y seguidores que han visto esta entrevista al otro lado de la pantalla. A Enrique por pasarse por el canal y al Club Deportivo Tenerife por el trato y las facilidades. Recordad que podéis encontrarnos en nuestra página web, eloncial.com, y resto de plataformas y redes sociales para estar al tanto de todo el deporte rey y de las tres principales categorías del fútbol español aquí en esta casa, en el Once Ideal. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao.